Mi nombre es Mateo. Tengo 34 años. Vivo en Sevilla, Andalucía. Acabo de terminar el trimestre más eficiente que nuestro equipo de logística ha visto en 5 años. Redujimos los costes de transporte, acortamos los tiempos de entrega y liquidamos un trabajo pendiente que llevaba meses acumulando polvo. La alta dirección se dio cuenta, y al poco tiempo, me transfirieron a operaciones centrales, el reino de Carlos. El día que entré, Carlos me dio un apretón de manos tan rígido que pareció un desafío. He oído cosas buenas, dijo, sonriendo lo justo para que pareciera falso. Veremos qué puedes aportar. Algo no iba bien desde el principio. Su departamento funcionaba en silencio, como si la gente siempre estuviera esperando que algo saliera mal. Compañeros como Raúl, Teo y Jaime eran agradables al cruzarse. Se contaban algunos chistes en los descansos. Pero en cuanto Carlos entraba en la sala, silencio, miradas al suelo, como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio. En la segunda semana, Carlos empezó a criticar mi trabajo como un perro roedor sobre un hueso. Consultaba mis informes delante de todo el equipo y se detenía en cosas como el tamaño de la fuente o el formato. Estos números no cuadran, decía, sabiendo perfectamente que sí lo hacían. Una vez levantó un gráfico que había hecho y dijo, «¿Esto le parece profesional a alguien?». Luego lo dejó y siguió adelante sin permitirme hablar. Al llegar a la tercera semana, me di cuenta de que me había perdido una importante reunión de planificación. Una de esas sesiones de alto nivel donde se toman decisiones y la gente recuerda quién estuvo presente. Revisé todos los calendarios, todos los hilos de correo, nada. Ni invitación, ni aviso. Cuando le pregunté, ni siquiera levantó la vista de su portátil. Debe haber sido un descuido, dijo, sonriendo de nuevo, pero esta vez con ese tic-smack en la mejilla. Esa sonrisa me enfureció más que sus juegos, así que me concentré. No más blancos fáciles. Empecé a comprobar todo. Informes, números, cadenas de correo, todo. Me quedaba hasta tarde, revisaba notas anteriores, creaba copias de seguridad de cada documento que presentaba. Si algo salía mal, quería una prueba. Una noche, salía casi a las 9 y Raúl me cruzó en el pasillo. ¿Te estás adaptando bien?, preguntó. Intento hacerlo, respondí, empezando a notar algunas lagunas extrañas. Asintió con rigidez, sin detenerse. Sí, solo mantén la cabeza baja. Eso me lo dijo todo. La verdadera prueba llegó el viernes por la mañana. Carlos señaló mi análisis incompleto de las tarifas de envío de un proveedor. Las mismas tarifas que había extraído de su propia carpeta de referencia. Se apoyó en la pizarra, con los brazos cruzados, mientras la sala permanecía incómodamente en silencio. Hacer el doble de trabajo no significa hacerlo mejor, dijo. Significa que no lo hiciste bien la primera vez. Quise decir algo, pero sabía cómo funcionaba este juego. Un tono equivocado y me etiquetarían como a la defensiva. Así que me lo tragué. Por ahora. Volví a mi escritorio, cerré la puerta y abrí todos los archivos de envío de las últimas 2 semanas. Si él iba a intentar construir un caso, yo tendría el mío. Y a partir de ese momento, guardé todo. El lunes siguiente, tuvimos nuestra reunión mensual de todo el departamento. Todos, desde operaciones de planta hasta analistas senior, se apiñaban en esa sala de conferencias sobrecalentada. Llegué preparado. Nueva estrategia, números ajustados, investigación sólida. Había pasado todo el fin de semana modelando diferentes proyecciones de ahorro de costes, y la que elegí podría reducir nuestros gastos en un 18% si la implementábamos antes del segundo trimestre. Expuse el plan con gráficos, cronogramas, incluso logística de proveedores. Estaba a mitad de frase cuando Carlos me interrumpió. Espera, dijo, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa despreocupada. ¿Esto no es simplemente una repetición del antiguo modelo de costes de Raúl del año pasado? La sala cambió, las cabezas se giraron hacia Raúl. Lo miré. Él parecía igual de confundido. No estoy familiarizado con eso. Raúl, lo hiciste tú. Antes de que Raúl pudiera siquiera abrir la boca, Carlos levantó una mano. No importa. No perdamos tiempo reinventando la rueda. De repente, todo se enfrió.
Sentí que todos los pares de ojos me golpeaban como si acabara de plagiar un proyecto grupal. Me incliné. Entonces, muéstrame el modelo. Me encantaría compararlo y mejorarlo si existe. No hay tiempo, dijo, ya pasando a la siguiente diapositiva. Pasemos a otra cosa. Raúl evitó mi mirada el resto de la reunión. Más tarde ese día, lo encontré cerca de los ascensores. ¿Tenías un modelo de costes como ese?, le pregunté. Negó con la cabeza. Ni de lejos. Creo que él solo. Se detuvo. Mira, no dije nada. Olvídalo. Pero yo no lo olvidé. Me volví más agudo. Semana tras semana, Carlos me dificultaba el trabajo. Primero, perdí el acceso a la plataforma de contratos de proveedores. Sin explicación, solo una pantalla de inicio de sesión bloqueada. Luego, mi nombre empezó a desaparecer de las hojas de proyecto que yo había iniciado. Llegaba para actualizar el progreso y descubría que alguien más había sido asignado durante la noche. Incluso mis correos electrónicos se volvieron extraños. Hacía seguimientos con proveedores o clientes, y actuaban como si los hubiera ignorado. Revisé mi carpeta de correo saliente. Todo parecía normal, pero un colega me reenvió un mensaje que Carlos había enviado, respondiendo en mi nombre, diciendo que estaba fuera de la oficina y que otra persona me ayudaría. Fui a la oficina de Carlos con ese correo en la mano. ¿Tienes un minuto?, le pregunté. Me miró como si fuera una mosca zumbando alrededor de su café. Apenas. ¿Cuál es el problema ahora? Le entregué la impresión. ¿Respondiste a Sam así desde mi cuenta? Ni siquiera miró la página. No tengo idea de qué estás hablando. Quizás fue un reenvío automático. Tiene tu nombre en el pie de página, dije. Se encogió de hombros. Debió ser un error del sistema. Salí antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Un par de semanas después, me encontré con un problema real. Inconsistencias de calidad en un importante contrato de transporte. Los escaneos de códigos de barras no coincidían con lo que se cargaba, y eso nos ponía en riesgo de problemas de cumplimiento. Documenté todo y le envié un informe limpio y detallado. Era a prueba de balas. Al día siguiente, envió una versión diluida al equipo ejecutivo. Despojada de las verdaderas señales de alarma, solo una vaga nota sobre variaciones de envío. Mi nombre seguía en el maldito informe. Lo confronté de nuevo. ¿Por qué lo reescribiste? No parpadeó. Demasiado pánico en tu versión. ¿Está manejado? No estaba manejado. Ni de lejos. Esa noche, volví a revisar todas las carpetas que había archivado. Empecé a guardar todo 2 veces. Una en la red, otra en una unidad personal. Cada marca de tiempo de inicio de sesión, cada encabezado de correo electrónico, cada presentación. Catalogué capturas de pantalla, invitaciones a reuniones, incluso registros de llamadas. No sabía lo que necesitaría ni cuándo, pero algo dentro de mí simplemente dijo, asegúralo. No iba a perder esta guerra por haber fallado. Iba a perderla porque él estaba reescribiendo la realidad. Y ya no iba a permitirlo. Pensé que no podía empeorar que me robaran el trabajo y me sabotearan los correos electrónicos. Me equivocaba. Carlos inició lo que llamó sesiones de coaching. La primera comenzó cerrando las persianas de una sala de conferencias auxiliar y tirando un cuaderno sobre la mesa como si fuéramos a planificar la paz mundial. Tienes un problema de percepción, dijo. La gente piensa que pareces a la defensiva, cerrado. Lo miré fijamente. ¿Basado en qué? Sonrió como si acabara de demostrar su punto. En ese tono. No sabes cómo comportarte en un espacio de liderazgo. Los siguientes 30 minutos, me sermoneó sobre postura, expresiones faciales, tono de voz, incluso cómo cruzaba los brazos. Ninguna retroalimentación sobre el trabajo real, solo ataques personales disfrazados de orientación. Estas sesiones seguían apareciendo cada semana. Misma sala, mismo tono. Nunca lo llamó disciplina, nunca lo apuntó, solo desarrollo de liderazgo. Y cada vez se sentía como una trampa que no podía probar. Fuera de esas salas, el aislamiento empeoraba. Almuerzos de equipo.
Dejé de recibir las invitaciones, visitas a clientes. Me enteraba de ellas después de que sucedieran. Incluso las sesiones de lluvia de ideas internas empezaron a realizarse sin mí. En su lugar, me daban tareas inútiles de limpieza de datos y me decían que fuera flexible. Un viernes, pasaba por la sala de descanso cuando Raúl me detuvo. No me miró a los ojos, solo murmuró, él también se lo hizo a Marcos. El mismo patrón. Marcos se transfirió después de 4 meses. Me quedé helado. ¿Quién es Marcos? Raúl miró detrás de él. El tipo de antes que tú. Inteligente. Muy inteligente. Luego, de repente, era el problema. Igual que tú. Pregunta por ahí. ¿Lo hice? En silencio. Recuperé las antiguas puntuaciones de revisión por pares de Marcos de nuestro portal de recursos humanos. Brillantes. Pero después de que Carlos se hiciera cargo, cayeron rápidamente. Comentarios vagos sobre la cohesión del equipo, preocupaciones sobre la actitud. El mismo lenguaje que Carlos usaba en esas sesiones de coaching falsas. Revisé otros 2 nombres que Raúl mencionó. La misma historia, el mismo guión. Me estaban expulsando, lenta y silenciosamente. Y el momento no podría haber sido peor. Mi madre estaba a mitad de su tratamiento de radioterapia. Etapa 3. Su cobertura era un desastre. El deducible, altísimo. Así que me hice cargo de la mayoría de sus recetas y citas. Mis ahorros se estaban agotando. Si perdía este trabajo, no solo perdía un sueldo. Perdía su acceso al seguro. Ese pensamiento me mantuvo despierto más noches de las que quiero admitir. Así que seguí apareciendo, mantuve la cabeza baja, jugué el juego, asentí en reuniones en las que no se me permitía hablar hasta que llegó la advertencia de envío. Uno de nuestros proveedores informó de un etiquetado incorrecto en productos químicos de transporte regulados que debían ser documentados por ley. Si el cliente equivocado lo firmaba, podría desencadenar una infracción con la Comisión de Seguridad del Consumidor. Recuperé los informes, lo marqué como prioridad máxima y fui directo a la oficina de Carlos. Esto necesita revisión inmediata, dije, dejando el archivo sobre su escritorio. Lo revisó durante menos de 10 segundos. Estás exagerando. Es una violación de cumplimiento. Dejaremos que el proveedor lo solucione. No escale. Ni siquiera levantó la vista. Me incliné. Si legal se entera de que lo sabíamos y no hicimos nada. Entonces no documente que lo sabíamos, dijo secamente. Me quedé allí atónito. Mi corazón latía con fuerza. Estaba cruzando una línea. No, corriendo a toda velocidad. Ese fue el momento, el segundo exacto en que supe que no podía seguir jugando en silencio. No podía asentir y esperar. No podía dejar que me empujara fuera de la puerta como hizo con Marcos. Y seguro que no iba a ir a la cárcel ni perderlo todo porque este tipo quería tener su historial limpio. Tenía esa carpeta abierta antes incluso de quitarme la chaqueta. Título, evidencia. Dentro, creé 3 subcarpetas. Sabotaje, acoso, violaciones de seguridad. Ya no estaba jugando a la defensiva. Esa noche, me quedé hasta tarde, mucho después de que las luces se atenuaran automáticamente y el equipo de limpieza pasara con las aspiradoras. Lo expuse todo. 6 meses de los sucios trabajos de este hombre, cada informe manipulado, cada correo electrónico falso de coaching, capturas de pantalla de intercambios de proyectos, invitaciones de calendario eliminadas. Incluso recuperé el archivo de envío redactado, lo comparé con mi original y registré las marcas de tiempo. En la carpeta de acoso, dejé grabaciones de audio de una de sus sesiones como prueba, como si fuera un crimen. Lo respaldé con revisiones por pares, gráficos de rendimiento, notas de reuniones, todo lo que mostraba un trabajo constante hasta que llegué al radar de Carlos. Por último, estaban las violaciones de seguridad, esa advertencia de envío, los productos químicos, la parte en la que me dijo que no lo documentara. No tenía una grabación, pero tenía el correo electrónico marcado que envié y su respuesta de una línea. Que el proveedor lo solucione. No hace falta escalar. Cuando todo estuvo ordenado, redacté un solo correo electrónico dirigido a 3 direcciones,
el asesor general de la empresa, la bandeja de entrada del Comité de Ética del Consejo y Mónica de Recursos Humanos. Asunto: preocupación formal, represalias y riesgo. En el cuerpo, escribí: creo que estoy siendo atacado para ser eliminado bajo falsos pretextos. Los archivos adjuntos incluyen ejemplos de sabotaje de rendimiento, acoso laboral y violaciones de seguridad ignoradas. Por favor, aconséjenme antes de mi reunión programada mañana. Me quedé allí mirando el botón de enviar. Luego lo pulsé. Ni siquiera pestañeé. Mónica respondió 20 minutos después. Corta, fría. Asiste a la reunión según lo planeado. No discutas esto con nadie. Eso fue todo. Ni promesa de protección. Ni lo manejaremos. Solo preséntate y cállate. Así que hice lo que tenía que hacer. Esa noche, recogí mis cosas del escritorio en silencio, la foto enmarcada de mi madre y yo, mi propio ratón inalámbrico, me llevé el cargador que compré con mi propio dinero. Dejé todo lo demás. Imprimí mi currículum, 2 copias, puse una en mi mochila y dejé otra sobre mi escritorio con un clip como puntuación. Incluso escribí una frase de salida en mi cabeza por si me despedían. Algo simple, limpio, algo que no me hiciera parecer insignificante al salir por esa puerta. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Llegué a la oficina temprano. No me molesté en revisar los correos electrónicos. Fui directamente a la sala de conferencias que aparecía en el calendario. La misma caja de cristal que Carlos siempre usaba para sus pequeñas jugadas de poder. Excepto que esta vez, cuando empujé la puerta, él ya estaba dentro. Mónica estaba a un lado, ilegible. 2 guardias de seguridad estaban apoyados cerca de la salida. Carlos estaba a mitad de frase, claramente intentando adelantarse a algo. He documentado múltiples lagunas en el rendimiento de Mateo y su actitud ha creado tensión continua en el equipo. Carlos, cortó Mónica. Por favor, deja de hablar. Él parpadeó, desconcertado. Los ojos de Carlos rebotaban entre los guardias y Mónica como si no pudiera averiguar dónde estaba la verdadera amenaza. Esto es un error, dijo, su voz subiendo. Están dejando que un empleado descontento invente una narrativa. Mateo ha tenido un rendimiento bajo durante meses. Tengo los archivos. Mónica no parpadeó. Hemos revisado ambas versiones de los informes. El suyo y el tuyo. No levantó la voz. No lo necesitaba. La boca de Carlos se cerró. Luego se volvió hacia el equipo de seguridad. Acompáñenlo afuera. Será puesto en licencia administrativa hasta nuevo aviso. Intentó mantener la compostura. No pueden estar hablando en serio. ¿Quieren que lo hagamos público?, preguntó, todavía con calma. Eso lo sacudió. Sus hombros se encorvaron durante medio segundo antes de enderezarse de nuevo, con los ojos ardiendo. Mientras lo escoltaban hacia la puerta, se detuvo junto a mí, se inclinó cerca. Esto no ha terminado, siseó. Lo miré fijamente a los ojos. ¿Sí ha terminado? Apretó la mandíbula como si quisiera golpear, pero no lo hizo. Se fue, caminó entre los guardias, en silencio, excepto por el sonido de sus zapatos arrastrándose. 10 minutos después, Mónica me apartó. No estás despedido, dijo. Estás reasignado. Con efecto inmediato, trabajarás con la alta dirección en un grupo de trabajo de cumplimiento. Equipo de supervisión especial. Asentí. ¿Qué buscamos? Todo lo que intentó ocultar. Esa misma tarde, empezamos a recuperar los archivos de Carlos de los archivos de red. Y lo que encontraron no solo me validó, sino que lo abrió todo de par en par. Carpetas secretas, hojas de cálculo protegidas por contraseña en docenas de archivos personales de empleados actuales y anteriores. La mayoría marcados con fechas, resúmenes de incidentes y lo que parecían fragmentos de medidas disciplinarias copiados y pegados, excepto que la redacción era idéntica en los registros de diferentes personas. Planes de mejora falsos, revisiones por pares, manipulados después de la presentación, actas de reuniones que habían sido editadas silenciosamente después de los hechos para hacerlo parecer como si estuviera liderando, incluso en sesiones a las que apenas asistió. Me senté durante horas revisando archivos, codo a codo con Mónica y 2 ejecutivos de legal.
Cada vez que abríamos algo nuevo, había otro nombre, otro patrón. Marcos, Julia, Ismael. Todos nombres que había oído en susurros, ahora escritos en blanco y negro en una hoja de cálculo bajo una columna titulada Salidas, controladas. Era una máquina, y yo casi me había convertido en el siguiente engranaje triturado en ella. Mónica me miró al otro lado de la mesa. Fuiste el primero en documentar todo esto tan limpiamente. Dejaste un rastro que podíamos seguir. No dije nada, solo asentí. Al final de esa semana, la línea de logística que les había advertido estaba congelada, pendiente de una revisión completa de cumplimiento. Toda comunicación con ese proveedor se detuvo. Oí susurros de que se había involucrado a abogados externos. Carlos no solo estaba en problemas. Oficialmente estaba bajo investigación. Y yo ya no era un objetivo. Estaba liderando la limpieza. La semana después de que se llevaron a Carlos, todo se desmoronó. Resultó que todo el sistema de bonificaciones por rendimiento tenía una laguna que nadie había notado. O tal vez nadie quería notarla. Las bonificaciones estaban vinculadas a la mejora del equipo, no solo al rendimiento. Mejora. Si demostrabas que un equipo con dificultades daba la vuelta en el papel, cobrabas. Carlos descubrió desde el principio que si primero machacaba a la gente, creaba una narrativa de que estaban arrastrando las cosas, luego los reemplazaba o los reformaba. Los datos siempre mostrarían progreso. Él cobraba cada vez. No solo amañó el juego. Construyó toda su carrera sobre él. Legal actuó con rapidez. Mónica convocó una reunión completa del consejo el lunes siguiente. El martes, todo nuestro sistema de informes se congeló para una auditoría. Todas las herramientas de seguimiento de rendimiento bloqueadas, no se procesaron bonificaciones. La alta dirección desconectó y anunció una revisión total de las métricas internas y del cumplimiento. Esa misma tarde, me llamaron a la oficina principal. Necesitamos a alguien que sepa exactamente dónde están las grietas, dijo Mónica. Queremos que lideres el rediseño de la supervisión. Dije que sí antes de que terminara la frase. El nuevo título vino con una oficina más grande, sin el hedor de Carlos en las paredes y un nuevo comienzo. Pero el verdadero peso vino de lo que sucedió después. Raúl llamó a mi puerta el día después de que me mudara, contó. Se quedó allí nervioso, retorciendo la tapa de una botella de agua. Debería haber dicho algo antes, murmuró sobre lo que estaba sucediendo. No quería que me pasara a mí. ¿Quieres decir que te pasó a ti? Asintió. Me puso en un plan de mejora falso hace 6 meses. Dijo que no estaba colaborando en equipo. Me dijo que no se lo dijera a recursos humanos. Dijo que era entre nosotros. ¿Firmaste algo? Se rió, amargamente, avergonzado. Por supuesto que sí. Le sonó como mi última oportunidad, Jaime, también se sinceró. Su proyecto fue reasignado a mitad de trimestre sin motivo alguno. Carlos le dijo que era una directiva ejecutiva, pero nadie por encima de él lo confirmó jamás. Lo habían aislado, excluido, degradado en todo excepto en el título. Documenté sus historias. Recursos Humanos reabrió sus expedientes. El plan de rendimiento de Raúl ni siquiera existía en el sistema. Había sido escrito y firmado en papel con membrete de Carlos, impreso desde su unidad personal. Empecé a indagar más a fondo y me puse en contacto con Marcos. Nos reunimos para almorzar en una tranquila tienda de sándwiches al otro lado de la ciudad. No había visto su cara fuera de un PDF polvoriento en meses, pero parecía más ligero ahora, todavía precavido, todavía con tics cuando sonaba su teléfono, pero no roto. Realmente pensé que apestaba, me dijo a mitad de su sándwich de pavo. Empecé a creerlo. Como si olvidara que era bueno en esto. Lo eras. Me reduje el sueldo un 20% solo para salir, solo para respirar. Luego miró alrededor del cubículo y bajó la voz. ¿Recuerdas ese problema de transporte? ¿El químico? Asentí. Señalé un problema similar antes de irme. Envié una denuncia anónima a la Comisión de Seguridad del Consumidor. Pensé que no pasaría nada. Un mes después, sucedió. La CPSC reabrió su investigación. Al parecer,
Esa denuncia anónima había activado una alerta de fondo cuando el proveedor volvió a aparecer en otro informe federal. Con el nombre de Carlos en todos los archivos y yo ahora dirigiendo la supervisión, tenían todas las razones para investigar. La llamada llegó de los federales a la mañana siguiente. Presencié la reunión. Mónica no parpadeó. Legal dijo, estamos cooperando plenamente. Y eso fue todo. Lo que Carlos había enterrado no solo se descubrió. Se puso a la luz. Y el resto de nosotros, finalmente pudimos respirar de nuevo. Tan pronto como los federales confirmaron que los archivos de Carlos formaban parte de la investigación, se acabó. Nuestra empresa entregó todo sin luchar. Mónica lo dejó claro. Cooperación total, sin encubrimiento. No estaba protegiendo a nadie. Legal señaló al menos 6 violaciones ligadas a las decisiones de Carlos. La falsificación de documentación interna más importante utilizada para manipular tanto las revisiones de rendimiento como los informes de cumplimiento de seguridad. No solo era poco ético, era negligencia criminal. Al cabo de un mes, el Consejo Sectorial dictó una prohibición. 5 años. Sin liderazgo logístico, sin acceso ejecutivo, sin roles acreditados. Carlos intentó argumentar. No importó. Su nombre entró en la lista restringida. Y una vez que ese informe se hizo público, nadie quiso tocarlo. Aún así, logró conseguir un trabajo. Pequeña operación en Carolina del Sur, subgerente de almacén. Alguien debió contratarlo basándose en un currículum antiguo antes de que la lista negra llegara a la prensa. Duró 12 días. Cuando el resumen de la investigación se publicó en línea, nombres redactados pero patrones claros, la gente dentro de la industria empezó a conectar los puntos, alguien filtró el informe completo con nombres adjuntos. Se fue al final de la semana. Mientras tanto, nuestra empresa fue en la dirección opuesta. Mónica lideró una iniciativa de restitución completa. Se pusieron en contacto con los antiguos objetivos de Carlos, aquellos que habían sido forzados a irse, degradados, multados sin motivo. Algunos recibieron disculpas, otros acuerdos. Todos recibieron una revisión de antecedentes limpia. Marcos fue una de las primeras llamadas. Ron, también. En cuanto a mí, no solo me mudé a la supervisión de cumplimiento. Construí algo real a partir de ello. Un programa de mentoría. Silencioso, confidencial, enfocado en personas que se recuperan de la gestión tóxica. No solo a los que Carlos rompió. Había muchos otros lidiando con el mismo tipo de podredumbre bajo nombres diferentes. Tipos como Ron acudían a cada sesión. A veces, ni siquiera hablábamos de trabajo, solo nos sentábamos en una habitación y creábamos un espacio para la verdad. Eso era suficiente. Importaba. Una noche me quedé hasta tarde limpiando viejos registros. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Abrí el mensaje. Era de Carlos. Hola, necesito un favor rápido. Alguien podría llamarte sobre una referencia. Agradecería que la mantuvieras neutral. Eso fue lo único que me dijo después de todo. No respondí. Lo reenvié a Legal. La respuesta llegó 10 minutos después. No interactúes. Ya hemos bloqueado todas las verificaciones de referencia. Nosotros nos encargaremos. Y eso fue todo. Sin disculpa, sin negación, solo un débil intento de volver a entrar en la habitación. Nunca volvió a contactarme. Un año después, tenía mi propio piso. Estaba dirigiendo una división creada desde cero. Cumplimiento ético y protección laboral. No el título más pegadizo, pero la gente sabía lo que significaba. No estábamos ahí para bofetear muñecas. Estábamos ahí para asegurarnos de que nadie tuviera que pasar por otro Carlos. Ganamos un premio el trimestre pasado por transparencia en el liderazgo. Los ejecutivos enmarcaron la placa y la colgaron en el vestíbulo principal. No me importaba la ceremonia. Lo que importaba era ver cómo los gerentes de nivel medio pasaban del control basado en el miedo a la confianza real. La gente empezó a plantear problemas temprano. Las políticas de puertas abiertas ya no eran solo un eslogan. Las probamos, las seguimos, arreglamos lo que estaba roto. Marcos volvió.
Entró en mi oficina como si hubieran pasado 3 años desde que se fue. Un poco mayor, un poco más seguro de sí mismo. No estoy aquí para revivirlo, dijo. Estoy aquí para asegurarme de que nadie más se quede atascado en ello. Lo contraté en el acto. Ahora dirige la formación para los nuevos empleados. Les muestra cómo detectar el gaslighting, la manipulación, las represalias sutiles. No se anda con rodeos. No tiene que hacerlo. La verdad es lo suficientemente pesada por sí sola. El problema del transporte se resolvió por completo. El proveedor limpió su casa, actualizó sistemas, pasó una revisión federal completa. Nuestras métricas de seguridad ahora ocupan el primer lugar en la industria, no el top 10, el top. El nombre de Carlos sale a relucir de una sola manera. Diapositivas de entrenamiento etiquetadas como estudio de caso de fallos de liderazgo. Su caída se convirtió en el plano de lo que no se debe construir. La semana pasada, después de una sesión informativa de equipo, caminaba de regreso a mi oficina cuando un joven empleado, recién salido de la universidad, quizás de 24 años, me apartó. Parecía nervioso pero firme. ¿Puedo decirte algo? Asentí. Creo que algo turbio está sucediendo en nuestra cadena de proveedores. Cosas pequeñas, pero extrañas. Los números no coinciden con lo que registramos. Le pregunté, ¿ya lo has informado? Aún no. Quería comprobar si estaba exagerando. Le dije, trae las pruebas. Si no es nada, no hay daño. Si es real, lo arreglamos. Asintió. Gracias. Lo haré. No sonaba asustado, solo serio. Y ahí fue cuando supe que el sistema estaba funcionando. Carlos una vez me dijo, nadie te oirá llorar. Tenía razón porque nunca tuve que hacerlo. Dejé que los hechos hablaran. Y fueron más fuertes que todo lo que él dijo. A veces la justicia no es ruidosa, solo es permanente.